Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí ya en la casa de Dios. Le damos las gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, por concedernos un día más de vida, podernos reunir en el nombre de Él, hermanos. Gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que están mirándonos por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos y que sea de gran bendición este estudio, hermanos. Les pedimos que pongan atención a lo que vamos a estar hablando, es algo muy importante, ¿verdad? Seguimos con los dones espirituales y en esta mañana vamos a continuar con la clase 4 y pues vamos a hacer una oración, hermanos, para continuar. Nomás que quiero que me ayuden a leer un versículo ahí en 1 Corintios 12:28, hermanos. Y vamos terminando del versículo, vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 12:28, hermanos, dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, Padre. Gracias por concedernos estar aquí, mi Dios, y poder venir ante su presencia pidiendo de su ayuda, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a hacer las cosas bien, Señor, para su honra y su gloria, mi Dios. Bendíganos en esta mañana, bendiga a mis hermanos que ya estamos reunidos aquí en la iglesia. Y le pedimos también por los que nos miran por medio de las redes sociales, que sea de gran bendición lo que vamos a tratar en esta mañana, mi Dios, pero que sea palabra suya, mi Dios, y no nuestra, Señor. Nos ponemos en sus manos, mi Dios, y le pedimos que nos ayude, Señor, porque necesitamos de usted. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues allí quedó un poquito, hermanos, de la lección anterior, ¿verdad? Del estudio anterior, y nos quedamos allí en el don de sabiduría. Estuvieron viendo el don de ciencia y nos quedamos allí ya casi para terminarlo, pero vamos a mirar esto, hermanos, porque es importante, que es el don de sabiduría. Y ahí en 1 Corintios, hermanos, 12:8 tenemos ese versículo. 1 Corintios 12:8 dice la palabra de Dios, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Okay. Hemos estado repasando mucho estos versículos, hermanos, y todo esto trata, hermanos, que debemos de servir a Dios de una forma agradable. El don, yo pienso, hermanos, que debería de estar en cada uno de nosotros es de servir, ¿verdad? Aunque se nos hablaba también del don de fe, ¿verdad? Que es lo importante, hermanos, que tengamos mucha fe en que Dios es nuestro Dios. Que nuestro Señor Jesucristo, Él dio la vida por nosotros y que Él sufrió lo peor de lo peor por cada uno de nosotros, y que entendamos, hermanos, que Dios quiere que verdaderamente nosotros tomemos un reto de decir: tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere, y que allí está al frente de cada uno de nosotros para Él ayudarnos. Pero se requiere, hermanos, que verdaderamente esto lo sintamos, que verdaderamente salga de nuestros corazones el decir: tengo un Dios maravilloso, un Dios bueno. Entonces, hermanos, Dios es Él, hermanos, recordemos que Él no necesita de nosotros. Lo único que Dios ha hecho en este trabajo, hermanos, es usarnos a nosotros en vez de Él usar a otras personas o a otros objetos, tal vez. Porque Dios puede hacerlo de mil formas. Pero Él, hermanos, nos escogió a cada uno de nosotros para que nosotros seamos
los que llevemos ese mensaje de Él. Entonces, si nos ponemos a pensar, hermanos, somos privilegiados por medio de Dios para hacer edificación de otras personas. Entonces es de la forma, hermanos, que nosotros podemos hacer este gran trabajo, haciéndolo de un buen humor, que no se vea, hermanos, tristeza en nosotros cuando vamos a hacer algo para nuestro Dios, sino que se mire una alegría, porque estamos haciéndolo para nuestro Dios. Aunque sí entendemos, hermanos, que ha bajado mucho todo eso, pero es necesario, hermanos, que nosotros lo entendamos, que venimos por un momento nada más. Estamos en este mundo, hermanos, por un ratito. Ya el día de mañana ya no vamos a estar. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos que esta vida no es nada comparable a lo que Él nos tiene preparado, que viene siendo la vida eterna. Entonces es importantísimo, hermanos, que nosotros pongamos más énfasis en la vida eterna que en la vida terrenal. Es todo lo que Dios quiere, hermanos, que mientras que ya hemos sido salvos, ahora dice, usa tu talento para ganar a otras personas para Cristo. Y que son millones y millones de personas, hermanos, que se están yendo al infierno. Y Dios lo sabe, Dios lo entiende todo eso. Pero están allí, hermanos, los que Dios ha preparado para que nosotros vayamos y les hablamos y ganarlos para Él. Entonces tenemos un gran trabajo, hermanos. Por eso, hermanos, aquí se nos habla de el don de sabiduría. Dice, es la habilidad de usar la ciencia, lo aprendido que se tiene. Tener la inteligencia de tomar los principios de la palabra de Dios, hacer comparaciones entre ellos y luego aplicarlos especialmente en situaciones nuevas. O sea que hemos aprendido mucho, sabemos mucho, hermanos, pero mucho de lo que aprendemos y lo que sabemos lo tenemos, como quien dice, enterrado. No ha salido a ser visto por otras personas el talento que nosotros tenemos. Entonces eso es muy importante, hermanos, que se vea que Cristo está en nosotros y que Dios ha trabajado en nosotros y que nosotros hemos aprendido mucho de Él. Y que por eso, hermanos, hacemos las cosas de una forma diferente a los demás. Y vamos creciendo cada día, vamos aprendiendo cada día, porque es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, la sabiduría es para todos, pero no todos la usamos. La sabiduría, hermanos, es algo que nos enseña a que las cosas difíciles pueden ser fáciles. Pero está en cada uno de nosotros cómo queremos vivir una vida cristiana. Ahora hay muchas herramientas, hay muchas formas. Dios nos ha dado un manual especial y que con la sabiduría que nos da, nos enseña realmente cómo nosotros podemos ser grandes en servirle a Él, pero usando también la sabiduría de nuestro Dios. Entonces, estos son cosas, hermanos, que dice que es la habilidad de usar la ciencia también, lo aprendido que se tiene y tener la inteligencia de tomar los principios de la palabra de Dios. Eso es lo importante de un cristiano, hermanos. Tomamos la ciencia, pero lo principal de todo es la palabra de Dios, que la tenemos, hermanos, y que aquí está el principio y el fin. O sea que lo tenemos todo. Lo encierra todo la palabra de Dios. Tenemos también ahí otro versículo, hermanos, en Hechos 15,
pero nomás vamos a leer ahí unos versículos, hermanos, porque no sé si está del 1 al 20. Pero ahí dice, hermanos, dice, es esta porción, dice, hallamos un ejemplo del ejercicio de este don. Dice, nota en especial el versículo 13. Dice, Jacob tuvo por lo menos 2 dones, el don de ciencia y el don de sabiduría. El pastor que tiene los dones espirituales ya nombrados hará su obra con más facilidad y por supuesto con el éxito esperado. Ok, entonces, hermanos, ahí vamos a mirar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Primera de Corintios, es de Hechos, ¿verdad? Les dije. Vamos a ver en Hechos, hermanos, y tenemos el 15. Y vamos a ver allí que nos dice el 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, dice. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces ahí podemos ver, hermanos, cómo se podía que ellos se reunían, hermanos, para tratar cosas del trabajo de Dios o de la iglesia. Y vamos a mirar allí, hermanos, en el 13, donde nos especifica. Dice, y el sacerdote, que les estaba leyendo en el 15, ¿verdad? Ok, perdón, es que me estaba regresando atrás. Estamos en el 13, ¿verdad? Dice 15:13 de Hechos, hermanos. Dice, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Dice allí enseguida, hermanos, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, dice, concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volvieron a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y preparé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Pues miren, allí el concilio, hermanos, de Jerusalén estaba haciendo una reunión para recuperar, hermanos, lo que estaba perdido. Y podemos entender que en todo, hermanos, el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos es de ser unánimes en todo. De estar listos, hermanos, para que nosotros en cualquier cosa que esté pasando, estemos listos para servir a Dios. Si en la iglesia, hermanos, hay problemas, si tenemos dificultades de algo, nos reunimos, lo hablamos, lo platicamos y lo arreglamos, la misma iglesia, y salimos adelante. Pero todo esto, hermanos, no proviene solamente de nosotros, sino que es Dios actuando en lo que nosotros queremos hacer. Porque lo que hacemos, hermanos, todo lo que hacemos en la iglesia se trata de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algo para Dios, Él toma el control de lo que hacemos y nos ayuda a que todo salga bien. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que realmente, hermanos, el reunirnos y arreglar las cosas que tenemos que arreglar, es por eso la importancia, hermanos, de que nuestros dones sean mirados por los demás. Que realmente, hermanos, entendamos que el don que Dios nos da no lo podemos dejar oculto allí, ¿verdad? Tenemos que nosotros usarlo para bien de la iglesia, para el trabajo de la iglesia, hermanos. Ahora estamos en los tiempos, hermanos, de que
como les decía, esos dones están apagados y en la iglesia, hermanos, tenemos demasiado trabajo. Hay mucho que hacer, pero se mira como que si todo estuviera bien a nuestro alrededor y que no es tan importante aquello. Siempre, hermanos, es importante cuando nosotros hacemos algo para nuestro Dios. Siempre, siempre es importante. Porque, como les decía, la vida de un cristiano, desde ese momento que se convierte a Cristo, pues es ya de servirle a Dios el resto de la vida. No podemos venir, decir, ok, yo ya acepté a Cristo, tengo la vida eterna y ahora yo ya puedo seguir haciendo lo que me dé mi gana en el mundo y donde quiera que yo ande. Acabo que pues yo ya soy salvo, ya que. No. Recuerden que Dios nos ha traído para cambios de nuestra vida. Por eso empezamos desde nuevo, hermanos, cuando recibimos a Cristo y podemos ir creciendo día tras día, pero para las cosas buenas de Dios y no para las cosas del mundo. Todo esto es muy importante, hermanos, que realmente, así como nos dice aquí, dice que en esta porción hallamos un ejemplo del ejercicio de este don. Nota en especial lo que nos decía en el 13, ¿verdad? Y cuando ellos hallaron a Jacob, respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Allí era, hermanos, que Jacob estaba hablando al pueblo, que tenían un trabajo que hacer, que tenían que reconciliarse, que tenían que volver de nuevo a hacer todas las cosas bien para que todo estuviera en control de Dios. Aquí en la conclusión dice, hermanos, en esta primera parte de nuestro estudio hemos visto los dones espirituales que tienen que ver con el hablar. En la segunda parte veremos los dones que tienen que ver con el servir. Espero, dice, que el Espíritu Santo le revele a usted cuáles son sus dones. ¿Ok? Pues esperemos que así sea, hermanos, y ahí vamos a empezar con dones espirituales 4. En la introducción dice, hoy estaremos viendo los dones que se relacionan con el servir, dones que se relacionan con servirle a Dios. Ok, entonces allí vamos a continuar, hermanos. Dice aquí, hermanos, dice de los 8 dones relacionados con el servir, nombrados en este versículo, hay 2 que existen todavía. Los vamos a mirar allí en Primera de Corintios, hermanos, el 12:28, dice que, y a unos, dice, puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, dice, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran, los que tienen don de lenguas. Ok, entonces allí vamos a mirar, el primero dice es el don de ayudar. Es la habilidad dada por Dios de percibir las obras que deben ser hechas en la iglesia local. Que era de lo que les estaba hablando, que hay mucho trabajo, hermanos, pero muchas veces no lo miramos así. Entonces dice, y luego hacerlas solo o con otro creyente, ayudando a llevar a cabo algunas de las responsabilidades comunes. ¿Ok? Pues ahí tenemos, hermanos, el primer don es el de ayudar, dice, y dice que esta es la habilidad dada por Dios de percibir las obras que deben de ser hechas en la iglesia local. En asuntos temporales hallamos ejemplos, como dice Gálatas, hermanos. Vamos a leer allí el 6:2. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, dice, y cumplid así la ley de Cristo. Y ahí tenemos el otro versículo, hermanos, 2:10.
No es separado 1 y 10, 2 y 10. Dice así, dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente dice a los de la familia de la fe. Ok, entonces pues allí nos enseña, hermanos, a quiénes estaremos haciendo primeramente esto. Dice que a los hermanos de la fe. Entonces, hermanos, tenemos los ejemplos de la palabra de Dios. Ahí nos enseñan, hermanos, cómo debemos de trabajar y debemos de estar activos. Es lo más importante de todo esto, que estemos activos en todo momento, hermanos, para servir. Aunque servimos, hermanos, y Dios toma el control de lo que estamos haciendo. Aunque también, ¿verdad? Podemos mirar a veces que el enemigo pues está también atento. Pero lo que la palabra de Dios, hermano, nos dice que debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque esto es lo que manda Él. Esto es lo que manda nuestro Señor. Que sobrellevemos las cargas los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacemos así, hermanos, todo se nos hace más liviano. Porque estamos haciendo, hermanos, las cosas bien. Podemos mirar, hermanos, que alguien está batallando, pero si todos nos reunimos y ayudamos, le hacemos esa carga más fácil y más liviana para él. Entonces, esto es también de lo que se trata, hermanos. Y pues también, hermanos, ahí como nos decía, ¿verdad? Que en el 10 dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente dice a los de la familia de la fe. Ok, nos manda que, hermanos, hagamos el bien en todo momento donde quiera que andemos. Pero nos especifica, ¿verdad? Que también tenemos que ser mucho mejor con los que tenemos aquí a nuestro alrededor, nuestros hermanos en Cristo, los que estamos reunidos en la iglesia, y que aunque para el mundo, hermanos, se les puedan ellos mirar algo muy diferente, pero no lo van a venir a mirar hasta el día que ellos también acepten a Cristo, porque es la diferencia que tenemos los cristianos con los del mundo. Así es de que hay cambios en nuestro ser cuando aceptamos nosotros a Cristo, porque Él hace el cambio, Dios hace el cambio en todo momento. Entonces, hermanos, en asuntos temporales hallamos ejemplos como Gálatas. También dice que en asuntos espirituales hallamos ejemplos, hermanos, como nos dice allí en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces allí, hermanos, nos habla también, ¿verdad?, de asuntos espirituales, que hallamos los ejemplos, como nos dice aquí, hermanos, dice que todos estamos expuestos. O sea que mientras que estamos bien y miramos que alguien más está mal, hermanos, pues tenemos que ayudarlo. Ya sea de diferentes formas, ya sea reprendiéndole con palabras que sean edificadas, palabras que ayuden, hermanos, y que no tumben, porque eso tiene mucho que ver, hermanos. Porque ya ven que hay hermanos muy ásperos que hablan pero fuerte y en vez de ayudar, tumban a la persona. O sea que lo bajan más abajo de donde está, y de eso no se trata. Así es de que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre.
¿ok? Con algo, hermanos, que se ha edificado para el que necesita esa ayuda. Es muy importante, hermanos, eso. Y también ahí tenemos el 6, hermanos, dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esa es también importancia, hermanos, de los asuntos espirituales. Que todos estos ejemplos, hermanos, nos ayudan para nosotros crecer también espiritualmente. Entonces, hermanos, dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ok? Tenemos también, hermanos, dice que de todos modos el deseo de ser ayuda resulta de la obediencia a la ley de Cristo, la cual es la ley de amor. ¿Ok? Pues esto es parte, hermanos, de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en todo este caminar. Hasta este momento el Señor nos habla de ese amor y que Él es ejemplo de todo lo que nosotros, hermanos, hemos vivido. Nuestro Señor Jesucristo, Él ha sido ejemplo para cada uno de nosotros. Y a lo que viene terminando en todo esto, hermanos, es que debemos de ser amorosos, de dar amor, hermanos. Pero también ahí, como nos dice, ¿verdad? Dice que el deseo de ser ayuda resulta de la obediencia, de obedecer, de ser obedientes, ¿verdad?, a lo que Dios quiere. Y hermanos, cuando se nos habla de obedecer, muchas veces nosotros pensamos que proviene de tal vez de alguna persona, pero no es así, hermanos. Es Dios quien manda a que a veces se reprenda de una forma así, y que es donde nosotros debemos de tener la sabiduría de entender que es Dios quien está reprendiéndonos. Porque muchas veces no nos gusta que se nos mande ni que se nos hable. Nos ponemos mal cuando alguien nos manda, hermanos, y nosotros debemos de saber, hermanos, que proviene de Dios todo eso, y que alguien quiere que haya cambios en nuestra vida para bien de nosotros mismos, ¿verdad? Y al fin de todo esto viene siendo el amor de los unos a los otros, lo que nos ayuda. En Primera de Corintios, hermanos, como ahí lo leímos, dice que es el don de administración, como dice el 12:28, ¿verdad? Ahí de Primera de Corintios. Primera de Corintios 12:28. Dice que, y aún nos puso Dios, ¿verdad?, en la iglesia. Primeramente, pues sabemos que apóstoles ya han pasado, ¿verdad? Luego los profetas también ya han pasado. El tercero dice que maestros, luego los que hacen milagros, y después dice los que sanan, los que ayudan, los que administran. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, hermanos, a los maestros y a los que ayudan, los que están trabajando en la iglesia. Esos son los dones, hermanos, que Dios nos da a cada uno, y que es el don de administración. Todos lo entendemos, hermanos, que Dios nos ha hecho administradores. Cada uno de nosotros somos administradores. ¿Y qué debemos de hacer? Pues administrar bien lo que Dios nos da. Lo que Dios nos pone a hacer, hermanos, es de administrarlo como debe de ser.
En muchas veces, hermanos, tenemos que tener carácter para que no podamos caer tan fácil, hermanos, en las garras del enemigo. Porque recuerden, hermanos, que nosotros a veces queremos hacer algo con mucho amor y con muchas fuerzas. Queremos hacer algo para Dios. Pero no falta, hermanos, en la misma iglesia, quien venga y nos quiera quitar ese ánimo. Porque recuerden que dice la palabra también que Dios puede usar hasta a los mismos hermanos para que nos hagan tropiezo. Entonces necesitamos de las fuerzas nosotros, hermanos, necesitamos carácter muchas veces para que esto no se venga abajo, que esto, hermanos, nos dé más fuerzas y que pongamos en su lugar tal vez si hay que tener que poner en su lugar a alguien, pues lo tenemos que hacer, porque no vamos nosotros, hermanos, a dejar. A todo lo que voy con esto, hermanos, es que no debemos de ser débiles. Porque si le ponemos un poquito de que yo no quiero ayudar y luego entra eso, hermanos, pues es peor. Ya definitivamente decimos, ok, ya no voy a servir porque apenas quiero servir y ya me están atacando, ya me están haciendo esto, ya me están haciendo esto otro. Y no, eso no debe de pasar. Por eso debemos de ser fuertes para cuando vengan los ataques del enemigo, que no muy fácil, hermanos, nos tumben del servirle nosotros a nuestro Dios. Entonces, debemos de ser buenos administradores. Lo que Dios nos da, hermanos, de hacer, hay que hacerlo bien. Administrar bien lo que Dios nos ha dado de trabajo para que le sirvamos. Este es el segundo don dado por Dios para capacitar al creyente para servir en su iglesia. Según Romanos 12:8, este don se relaciona con el gobierno de la iglesia local. Es el don de presidir, o sea, de seguir. Vamos a ver qué nos dice allí. Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si vemos allí cómo nos lo especifica, ¿verdad? Si vamos a exhortar, dice en una parte que sea edificada, que edifique a los demás. Ahora, el que reparte, dice, con liberalidad, el que preside, dice, con solicitud, y el que hace misericordia, que lo haga con alegría, ¿verdad? Que se vea que lo estamos haciendo con un gran amor. En este don dado el creyente por Dios se incluye la habilidad legislativa. Esta es la habilidad de tomar parte activa en reuniones de negocios, formular proposiciones, dirigir en establecer reglas y planes de acción. Todo hecho en humildad y con mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto es las habilidades que Dios nos da de estar activos en servirle a nuestro Dios. Que en todo momento, hermanos, debemos nosotros de... Sí podemos mirar en estos tiempos cómo, hermanos, se ha venido cayendo todo eso, porque no hay, a veces no ponemos de nuestra parte para solucionar los problemas. Por eso, hermanos, es importante las reuniones que hay en la iglesia, porque se ayuda a veces, hermanos, a malos entendidos,
y podemos, hermanos, nosotros arreglar a veces muchas cosas que tal vez no sean ciertas, pero el participar en cualquier reunión, hermanos, es importante. Es importante porque ayuda mucho. Y es de la forma que una iglesia local, hermanos, puede ir adelante. Tenemos el pastor, hermanos, pero el pastor solo, él no puede hacer nada. Si los líderes, los que estamos a su alrededor, no ayudamos, pues de nada ayuda esto. Pero si ponemos de nuestra parte, hermanos, y atendemos el llamado en todo momento, pues va a haber cosas importantes que se van a arreglar. Muchas veces se puede decir que son locura a veces lo que uno propone, lo que uno piensa, hermanos. Pero si todo esto, hermanos, viene de Dios, quiere decir que es para edificación del pueblo, de los hermanos que hemos ya aceptado a Cristo y que creemos que Dios quiere que nosotros trabajemos para Él. Ahora ese es el propósito, ¿verdad? De que las almas sean salvas. Podemos entender como esta conferencia, hermanos, que viene en febrero, ¿verdad? Pues se hace en gastos, se hace en muchas cosas, pero nosotros, hermanos, en vez de animar, muchas veces desanimamos. Y nos ponemos a veces a pensar en decir, pues ¿para qué tanto gasto si no se necesita tanto para...? Pero recordemos que en parte de todo esto, hermanos, va incluido el ser edificados también nosotros mismos. Porque nosotros vamos, hermanos, y escuchamos palabras a veces que jamás hemos escuchado del predicador y somos edificados también nosotros mismos. Y es una de las formas, hermanos, que Dios también quiere ver actividad en la iglesia. Que no sea una iglesia muerta más que todo. Que sea una iglesia que está avivada, una iglesia que está en fuego, que está moviéndose. Y eso es lo importante, hermanos. Porque conocemos iglesias, hermanos. Yo conocí una iglesia allá en los Estados Unidos donde ya los de la iglesia ya eran los mismos, hermanos, ya eran puros viejitos. Eran puros viejitos los que estaban en esa iglesia y era una iglesia muy grande, pero ya cuando nosotros la conocimos, pues ya eran pocos los miembros porque van muriendo, pero ya no se van agregando. Entonces ya eran los mismos, iban allí todos iguales. Ya nomás llegaban, escuchaban el mensaje con el pastor, les daba el mensaje, ya se iban tranquilitos a su casa. Pero la iglesia estaba ahí nomás atorada, ya no estaba moviéndose nada. Son las iglesias, hermanos, que poco a poco se va acabando eso y al último llegan al momento de que dicen, ¿sabe qué? Tenemos que cerrar. Y es una iglesia más que se fue, hermanos, y que ya paró de seguir ganando la gente para Cristo. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que entendamos que una iglesia activa es importante. Por eso es todo el refuego, hermanos, que se hace en las iglesias de hacer actividades, de hacer esto, de hacer lo otro, para que la iglesia esté activa y que estemos trabajando todos juntos en un solo cuerpo para la misma proposición, ¿verdad? Entonces allí, hermanos, en Romanos 12:8, ¿verdad? Nos habla de esto, dice que es don de relación con el gobierno de la iglesia local. Es el don, dice, de presidir, o sea, de dirigir. También tenemos, dice allí en Primera de Pedro, hermanos, el don de la hospitalidad. Ok, Primera de Pedro 4,
9 al 11 dice allí, hermanos, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, si alguno dice hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno dice ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, ahí tenemos el don de la hospitalidad, ¿verdad? Si tenemos, hermanos, nosotros, ese puede ser un don de alguien, ¿verdad? De que le encanta, cuando se necesita hospedar a alguien, pues luego están al servicio en decir, oh, yo voy a hospedar, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, pues podemos mirar que a veces son personas muy humildes, hermanos, pero ellos dan lo que ellos tienen. Pero es lo que Dios quiere, que verdad que seamos de hospitalidad, ¿verdad? Dice, es la habilidad sobrenatural de tener la casa de par en par, dice, y una bienvenida calurosa a todos los que tienen hambre o que necesitan alojamiento. Vamos a mirar otro versículo allí, hermanos, Romanos 12, 13. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12, 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ok? Entonces, esto, hermanos, es lo que nos ayuda a que, a todo lo que vamos con todo esto, hermanos, es que nosotros, los que somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo, o sea que podemos andar en todo el mundo, hermanos. Y si en cualquier lugar del mundo que nosotros vayamos, hay una iglesia de Dios, hermanos, nosotros estamos confiados de que allí nos van a ayudar. O sea que no hay un miedo, no hay un temor. Porque si, por ejemplo, usted dice, yo me voy a ir a Guatemala, a tal ciudad, usted se puede ir con el puro pasaje. Porque usted sabe que llegando allí, usted luego se va a empezar a comunicar y va a empezar a buscar la iglesia local, la iglesia a la que usted pertenece. Va a llegar allí, hermanos, y no va a faltar quien esté allí, quien ya ha puesto Dios allí para que le ayude. Ahora, esto es lo bonito de hermanos, de que Dios nos da una confianza en Él, de que ya tenemos hermanos por todo el mundo. Tenemos una familia grande, hermanos. Donde quiera que nosotros andemos, tenemos una familia. Así hasta aquí, cuando yo me vine de Los Ángeles para acá, hermanos, pues traía esta dirección y otra más. Pero yo venía confiado, hermanos, en que ya llegando aquí iba a haber una ayuda. Y así como se me dio la ayuda, gracias a Dios, hermanos, que Él acomodó todas las cosas rápido. Pues ya yo vine aquí con el pastor, aquí estuve nomás como 2 días, ¿verdad? Para cuando ya salió allí donde vivimos. Pero tenía esa confianza, hermanos, de que por lo pronto va a haber un techo y una comida segura ahí, porque Dios así lo hace. Para todos los que estamos en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, esto es
algo que Dios, hermanos, pone y que tengamos la confianza en Él. Es lo más importante de todos. Romanos 12:8 y Primera de Corintios 13:3. Vamos a mirar Romanos 12:8 dice la palabra de Dios, dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, dice, y el que hace misericordia con alegría. ¿Ok? Entonces, perdón, cuando vamos a hacer algo, hermanos, tenemos que hacerlo con alegría. Si usted toma la decisión de hospedar a alguien, que esto, hermanos, sea con alegría. Hacerlo con amor, como en verdad es que lo estamos haciendo para Cristo, para nuestro Dios. Entonces, así debe de ser. En Primera de Corintios 13:3, estamos viendo, hermanos, para el don de repartir. ¿Ok? Por eso estaba ese versículo allí. Ahora en Primera de Corintios 13:3 dice, hermanos: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que ahí nos especifica claramente, hermanos, que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con amor. Si no, mejor no hacerlo. Vamos a hospedar a alguien, vamos a llevarlo, lo vamos a atender bien. Se le va a dar su comida, se le va a dar su cuarto, su cama. Pero que él mire ese amor, hermano. Porque se viera muy triste, ¿no, hermano? Bueno, mira, pues ahí tengo eso. Si te sirve, pues ahí úsalo. No, tenemos que hacerlo todo, hermanos, con amor. Porque la palabra de Dios dice que si repartieses todos tus bienes para dar de comer a los pobres, y si entregases tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, dice, de nada te va a servir. O sea que Dios no lo va a tomar en cuenta todo eso, hermano. Cuando hacemos las cosas de ahí se va, Dios no lo toma en cuenta. Dios lo que toma en cuenta, hermanos, es el amor de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo para los demás? Si verdaderamente lo estamos haciendo con el corazón o lo estamos haciendo con la carne. Entonces, hay diferencias, hermanos, de cómo nosotros debemos de vivir la vida. Ahora recordemos, hermanos, que Dios lo único que quiere es la bendición para cada uno de nosotros. Porque en todo eso que nosotros hacemos, hermanos, con amor, y son parte de los dones que Dios nos da para que nosotros los administremos también de una forma adecuada. Y que todo esto trae grandes bendiciones para nosotros mismos. Mientras que estemos, hermanos, viviendo en este mundo. Porque recuerden que ya después de este mundo lo vamos a tener todo. Pero mientras que estemos en este mundo, Dios quiere, hermanos, que usemos el amor para que Él pueda actuar en cada uno de nosotros. Dios, hermanos, tiene tantas bendiciones para nosotros. Y Él quisiera, hermanos, a veces Dios hace de 1000 formas las cosas diferentes, hermanos, para que nosotros captemos el mensaje. Y a veces no lo hacemos y nos quedamos donde mismo porque nosotros así lo queremos. Pero cuando nosotros damos prioridad y abrimos esa puerta, hermanos, que ha estado cerrada,
Entonces Dios entra por allí, hermanos, y Dios trae la bendición para nosotros. Y eso es lo importante, hermanos, de que cuando nosotros atendemos a nuestro Dios de una forma que Él nos habla y nos explica las cosas, entonces nosotros oímos el mensaje de Él y lo ponemos por obra y hay unos resultados en esas obras que nosotros hacemos, ¿sabes? ¿Verdad? Porque Dios, hermanos, Él es bueno y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Este es el don de repartir los bienes, la habilidad dada por Dios para dar, donar, ofrendar, contribuir, compartir y sacrificar más allá de lo que se espera para el bien de otros y para la obra del Señor. Pero el que reparte debe de hacerlo con liberalidad y según 2 Corintios 9:7, el don será ejercido con alegría, no con tristeza, ni por necesidad. Esto es lo que Dios quiere ver, hermanos. Que lo que nosotros vamos a hacer para Él, que lo hagamos con todo nuestro corazón. Que sea con mucho amor. Si vamos a ofrendar con amor. Le vamos a dar a Dios lo que le pertenece a Él. Dice que no con tristeza, ¿verdad? Que sea con amor, que sea con cariño, hermanos. Porque de todos modos, hermanos, cuando nosotros damos algo y lo damos que no es con amor, Dios a veces, hermanos, no se fija en esto que nosotros damos. Y muchas veces nosotros estamos creyendo en que Dios todo lo está viendo y que Dios lo está ya tomando en cuenta. Pero Dios mira la actitud. Dios mira la actitud, hermanos, entonces allí es lo que tiene que ver. Si nosotros, hermanos, lo que damos, lo damos con amor, sale de nuestro corazón, entonces todo va a estar bien, porque proviene del corazón y no de la carne. Entonces Dios lo va a tomar a cuenta eso, hermanos. Y recordemos que las bendiciones de Dios, hermanos, son grandes, porque ¿cuánta protección no nos da nuestro Dios? Podemos pasar por dificultades, como estas enfermedades tan duras, tan difíciles, hermanos, pero sabemos que ahí está Dios de todos modos. No porque tengamos un dolor tan fuerte, tan duro, hermanos, Dios se ha retirado de nosotros. No, Dios ahí está, Dios ahí sigue. Pero recuerde que tenemos que pasar pruebas. Tenemos que pasar pruebas para a veces edificar o arreglar cosas que tenemos que hacer en nuestro vivir. Yo pienso que ya vamos a parar allí, hermanos. Ahí vamos a dejar para la otra semana. Entonces ahí nos vamos a quedar, hermanos. Vamos a continuar la semana que viene en el don de misericordia. Ok, estuvimos ahorita hablando del don de repartir. Y es que nos decía que este es el don de repartir los bienes, la habilidad dada por Dios para dar, donar, ofrendar, contribuir, compartir y sacrificar más allá de lo que se espera para el bien de otros y para la obra del Señor. Pero el que reparte debe de hacerlo con liberalidad y según 2 Corintios, el don será ejercido con alegría y no con tristeza ni por necesidad. Eso va a ser lo importante de todo, hermano. Que eso que vamos a dar va a ser con amor, con cariño, y así vamos a ser edificados por medio de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, por su amor, su misericordia y cómo nos enseña de una forma
que aprendemos tanto, mi Dios. Pedimos que siga ayudándonos a cada uno, mi Dios, de los que nos hemos reunido en esta mañana aquí, Señor. Y también le pedimos por los que están mirándonos por medio de las redes sociales, mi Dios. Gracias, Señor, por su gran amor que tiene para con nosotros, Señor. Y aunque somos pecadores, Señor, sabemos que su misericordia es grande, Padre. Bendíganos, cuídenos, protéjanos, Señor. Bendiga lo que vamos a estar haciendo enseguida, mi Dios, que son los cantos, el coro, también la predicación, mi Dios. Nos ponemos en sus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.